Bendiciones, buenos días. Espero que hayan pasado una buena noche, que hayan dormido de una forma que descansen. Iniciamos este día, Señor, con un canto en nuestro corazón. Iniciamos este día dándote gracias porque eres bueno, Señor. Yo no sabía todo lo que me esperaba, tantas bendiciones, no puedo contarlas porque tengo tu gracia, tengo tu amor, tengo tu paz, tu gozo, porque tú vas delante de mí, Señor. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía que podía tener una vida tan buena a tu lado. Gracias, Señor, eres sorprendente, eres maravilloso. Gracias. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades. ¿Se la saben? Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres más grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres más grande y digno de alabar. Oh, tú eres más grande y digno de alabar. Tú eres más grande y digno de alabar. Aleluya, Señor, eres sorprendente, maravilloso. Es increíble lo bien que podemos estar a tu lado, con tu amor, con tu paz, con tu gozo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bienvenidos. Ya están aquí mis hermanos. Ya estamos congregados, puntuales. Qué bonito, ¿no sienten? ¿No sienten que es muy, muy bonito? Yo me pongo mis guantes. No saben el frío que hace aquí tan temprano. Hace mucho frío, pero gracias a Dios que venimos bien equipados y podemos disfrutar de un tiempo hermoso en la presencia de Dios. ¿Alguna vez te ha sorprendido el Señor y dices, caramba, Señor, qué bonito, qué bien? Gracias, Señor, por tu amor. Ya tengo mi tableta configurada mejor. Dice que está Isaí, que está Elizabeth,
Pati Centeno, buen día, saludos a todos. Saludos, Pati. Saludos, Elvirita. Buenos días, amigos de la palabra. Andrés, como siempre, fiel. Buenos días, amigos de la palabra. Un gusto estar de nuevo con ustedes y como anfitrión, Cristo. Amén. Justo a tiempo para recibir la porción de la bendición. Amén, amén. Saluden, ya ahora sí puedo verlos. Lidia Rubio dice que ahí está conectada. Mi hermanita Lidia. Un abrazo a todos ustedes, amigos fieles de la palabra. Hoy continuamos leyendo el Sermón del Monte que empezamos ayer. ¿Se dan cuenta cómo Jesús nos da un sermón tan hermoso, con tanta enseñanza? Es oro puro, todo lo que enseña Jesús son palabras del mismo Jesús que hablan acerca de lo importante de la vida, acerca de lo básico, lo elemental, aquello que no puede faltar, aquello en lo que debemos de poner atención. Y por ejemplo el capítulo 7 habla acerca de no juzgar a los demás, no se conviertan en jueces, dice, voy a leer la versión Dios habla hoy. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Sabes? Una persona que juzga, una persona juzgona, no puede ser feliz. Una persona que está señalando los errores de los demás no puede ser feliz. ¿Sabes por qué viene el juicio? Normalmente juzgamos a los demás porque nos sentimos mal con nosotros mismos. O sea, yo estoy mal, pero tú estás peor. Pero tú también estás mal. Y entonces señalamos los errores de los demás para no sentirnos tan miserables. Dice la película de La Dama y el Vagabundo, dice que los miserables buscan otros más miserables para no sentirse tan miserables, dice uno de los perritos ahí de la película de La Dama y el Vagabundo. Esta es una realidad. Jesús nos habla y nos dice, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla que tienes en el ojo? ¿Sabes? Todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Unos de una forma, otros de otro. Al final de cuentas todo es lo mismo. Todo es lo mismo. No hay unos pecados. No puedo decir que tu pecado es peor que el mío. Yo digo, Señor, ten misericordia de mi hermano porque yo quiero que Dios tenga misericordia de mí. Y yo le digo, Señor, tenle paciencia, porque yo quiero que Dios me tenga paciencia. A veces es difícil entender esto, pero es algo que tenemos que vivirlo, porque de otra forma no podemos tener plenitud en nuestra vida. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos, y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Yo aprendí que este texto se refería a que no le prediques el evangelio a personas indignas, y es precisamente lo contrario. Jesús está hablando acerca del juicio. El juicio es algo sagrado, el juicio es algo santo, el juicio es algo que únicamente le pertenece a Dios. Entonces, eso sagrado, no lo eches a los puercos, a los perros, no lo eches a algo tan sucio como es el juicio, la crítica, la amargura. Hay que cuidar de no tomar lo santo para hacerlo inmundo, que es el juicio. Y luego fíjense, es que está lleno de principios tan valiosos que nos podríamos pasar la vida entera con el puro Sermón del Monte. Un principio que da Jesús: pidan, busquen y llamen. Esto es en los dos niveles, tanto en lo natural, tanto en la vida,
como en lo espiritual, en mi relación con Dios. Y eso siempre lo hemos entendido así. En mi relación con Dios le pido, lo busco y llamo al cielo, llamo al Señor y le digo, ábreme, ayúdame. Eso lo entendemos perfectamente. Pero en la vida práctica, en el mundo real, aquí en el mundo real, donde vivimos, y a mí me encanta, mi hermano, que yo puedo hablarte de la vida real, porque es en el mundo en que yo vivo. No estoy yo en una esfera donde la vida es diferente. Estoy en la misma esfera que tú. Y yo sé lo que es vivir, y yo sé lo que es enfrentar los problemas, y lo que es enfrentar la vida de una forma difícil, pero con los principios bíblicos, los principios que Dios nos enseña a través de la palabra. Podemos enfrentar la vida de una forma mejor, donde podamos salir victoriosos. Y hay 3 principios: pide, busca y llama. Pide. ¿No tienes trabajo? Pide trabajo. ¿No tienes trabajo? Busca trabajo. ¿No tienes trabajo? Llama donde hay trabajo. Son principios de vida. ¿Tienes una mala relación con tu esposa, con tu esposo? Pide una buena relación. Háblale y dile en forma explícita. Muchas veces nos molestamos porque deja la toalla tirada en el suelo, pero no le hemos dicho en forma explícita, mi amor, me gustaría que levantaras la toalla cuando te secas. Muchas veces nos molestamos porque no tapan el azúcar, pero y decimos, es que es lógico, es sentido común. Mi hermano, no hay nada más escaso que el sentido común. Ni siquiera es tan común como se cree. Tenemos que decirlo en forma explícita. Hijo, necesito que hagas esto, quiero que hagas esto. Amor, esposa, amada, nesquita, hermosa, como le llames a tu esposo, a tu esposa, necesitas decirle, pedirle en forma explícita lo que quieres. Tienes un problema con el vecino, tienes que pedírselo en la forma explícita. ¿Quieres una beca? Pídela. Es decir, Jesús nos da un principio tan sencillo, tan básico, pero dice, si tú requieres algo, pídelo. Pídelo. No sabes todo lo que puedes conseguir con pedirlo solamente. ¿Quieres pasar? No avientes. Pídelo. ¿Me das permiso de pasar, por favor? ¿Quieres que alguien te ayude en algo? Pídelo. Es que está viendo que estoy cargando y que no puedo. Sí, pero a veces nosotros o la gente está en otro rollo, su cabecita está en algún lado. Entonces tienes que pedirlo. No puedes y quieres que te ayuden, pide ayuda. Es que me dejan sola con el quehacer. Pide que te ayuden. Normalmente, mucha gente, cuando le pides en forma explícita y en forma directa, te va a ayudar. Busca la manera, busca la forma. Es que no me hacen caso, busca la forma, siempre hay una forma. Yo digo, siempre hay un camino para llegar del punto A al punto B. Siempre hay un camino para que se logren las cosas. A mí no me sale la sopa de arroz, pero no significa que es imposible hacer sopa de arroz. No he buscado la manera. Me han dado la receta, pero pues no practico. Busca la forma. ¿No te sale un trabajo? Busca la manera de que te salga bien. ¿No puedes encontrar una forma de comunicarte bien con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Busca la forma. Tiene que haber una forma. No es imposible. ¿Por qué si hay otros matrimonios que sí se la llevan bien, tú no te la llevas bien? Porque no has encontrado la forma. Tienes que encontrar la forma. Búscala. Llama. Es decir, llama a aquel que te puede ayudar. Llama a aquel que puede tener la solución de lo que tú quieres. Y aquí es diferente al pedir. Aquí es llamar.
una puerta, no se abre esa puerta, llamas a otra puerta, no se abre esa puerta, llamas a otra puerta, para que de esta manera podamos encontrar solución. Vamos a ir rapidito, porque mira, ya llevo 15 minutos, apenas llevo el versículo 11. Y dice, ¿acaso alguno de ustedes será capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan, o de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos no dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Pídelo. Y luego la regla de oro: así pues hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Así de sencillo, así de fácil. En esto se resume la ley y los profetas. En esto se resume. Así de sencillo, así de fácil. Como quieres que hagan contigo, tú haz con los demás. Cuando tomes una actitud con una persona, pregúntate, ¿me gustaría que me hicieran esto a mí? Entren por la puerta angosta. Fíjense que aquí, es que yo como quisiera poder irme paso por paso, pero ya tardaríamos aquí mucho tiempo. Pero tú busca la palabra, busca estas enseñanzas, porque fíjate, esto a veces se ha interpretado mal, porque se piensa que la vida cristiana es difícil, que es dura y que es imposible prácticamente. Pero hay un texto que dice que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero luego aquí dice que el camino es angosto. Y decimos entonces, la vida cristiana es difícil. No es difícil. No es difícil cuando tienes disposición. Cuando llegas al punto, mi hermano, en que dices, no quiero nada, quiero lo que Dios quiere. No me aferro a nada, quiero lo que Dios quiere. Suelto todo, lo suelto en tus manos, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me quede? Me quedo. ¿Quieres que me vaya? Me voy. ¿Quieres que me suba? Me subo. ¿Quieres que me baje? Me bajo. Lo que tú quieras. Y cuando entendemos que lo que Dios quiere para nuestra vida es lo mejor, y dejo de aferrarme, dejo de sufrir. ¿Por qué el camino angosto? ¿Por qué el camino angosto cuando Isaías dice que va a ser una calzada muy ancha? Porque nos está haciendo una referencia a Jesús, que tenemos que soltar, tenemos que quitarnos la carga, tenemos que viajar ligeros, tenemos que soltar cualquier aprensión que tengamos de cualquier cosa. Y nuestra vida va a ser mucho más sencilla. Cuídense, versículo 15, de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Siempre Jesús habla de esto, mi hermano. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Es tan triste cómo utilizan la palabra de Dios y cómo utilizan la fe para explotar, para robar, para defraudar. Hay tantas mentiras de personas abusivas que te dicen que hagas un pacto, traigas una ofrenda para que Dios conteste tu oración. Dios te ama y Dios quiere contestar la oración. Ellos nomás quieren sacarte el dinero. Ten cuidado con esos lobos disfrazados de ovejas, con esas personas que abusan de la fe para enriquecerse. Ten mucho cuidado. Por eso, si estás en un lugar donde no confías, busca dónde, porque es tu responsabilidad. ¿Dónde te alimentas? Mira, si yo normalmente como en un mercadito, aquí cerca de mi trabajo. Muchas veces como en un mercadito. Pero si yo voy a una fondita a comer y yo veo que hay ratones ahí en la cocina y que hay cucarachas paseando en la cubierta, pues yo no voy a volver a ese lugar, porque tengo que cuidar mi alimentación. Tienes que cuidar tu alimentación.
Señor, Señor, le van a decir al Señor, nosotros comunicamos tu mensaje en tu nombre, es el versículo 22. Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. No hubo una relación, no hubo relación con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con los charlatanes y tener mucho cuidado que nosotros no seamos charlatanes, porque los charlatanes no están únicamente atrás del púlpito. Los charlatanes también están sentados en la congregación, donde dicen que alaban, que buscan, pero realmente no tienen una relación con Dios. Son únicamente apariencias, son únicamente piratas, falsos. Me quedé como López Obrador. Pero hay gente que únicamente busca la gloria para sí mismos. Buscan que los reconozcan, buscan un lugar. Y hay que tener mucho cuidado. Y luego habla sobre la casa bien fundada, sobre la roca. ¿Qué es la roca? La palabra. ¿Sabes? Cuando se construye una casa, ¿al cuánto tiempo, al cuánta distancia se deben hacer los cimientos? ¿Cuál es la distancia correcta para hacer los cimientos? 30 centímetros, 50 centímetros de profundidad, 1 metro de profundidad. Te voy a decir cuál es la profundidad correcta. La profundidad correcta es cuando escarban y encuentran suelo duro. Encuentran suelo duro. Cuando encuentran suelo firme. ¿Cuánto escarban? Lo que sea necesario hasta encontrar suelo duro. Por eso hay algo que se llama en la construcción mecánica de suelos. Escarban unos hoyitos para ver hasta dónde está el suelo firme. Tenemos que construir sobre firme. ¿Cuál es la firmeza? La palabra de Dios. Encontrar nuestra vida fundada sobre los principios bíblicos, sobre la palabra de verdad, sobre Cristo. Y mira, si tú estás fundamentado sobre Cristo, van a venir los problemas, porque siempre vienen los problemas. Pero si tú estás firme en Cristo, en tus convicciones, en lo que crees, tú vas a permanecer firme a pesar de los problemas y las situaciones difíciles. Dice la palabra aquí en el final del capítulo 7, dice en el versículo 28, cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. No, pues es que sí había diferencia, imagínate. O sea, imagínate, Jesús acaba su sermón, no levantó ofrenda, pero sí había mucha gente que cooperaba, Sí había, sobre todo mujeres. Había las mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. Siempre las mujeres han sido una parte fundamental en el ministerio. Siempre las mujeres son las que han sostenido la obra de Dios. Es maravilloso, una bendición las mujeres en las iglesias. Siempre son mujeres las que llevan adelante. Y fíjense, ya en el capítulo 8, Jesús dice, cuando bajó del monte, mucha gente lo siguió. O sea, él se aventó una predicación de 3-4 horas y bajó del monte y la gente lo seguía todavía. Multitudes. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas de delante de él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó
Esto a mí me sorprende tanto. Jesús lo tocó cuando era altamente contagioso y además era inmundo. En la ley judía decía que no tocaras al leproso porque te contaminabas, porque te podías contagiar, por eso era la ley. Y Jesús toca al leproso, no importa qué tan leproso estemos, Jesús nos toca, nos abraza. ¿Sabes que un enfermo de lepra había perdido todo contacto con el ser humano? Porque no podía ni acercarse a las personas que no estaban enfermas. Estaba apartado, estaba separado. Y sabes que el contacto humano es muy importante en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional y al final repercute en nuestra salud física. El contacto humano. Por eso en la pandemia hubo tanta depresión, hubo suicidios, hubo enfermedades mentales, porque en la pandemia no podíamos tener contacto humano. Estábamos encerrados en nuestras casas, no podíamos acercarnos a menos de 1,5 metros, 2 metros de una persona. Estaba prohibido abrazarnos, besarnos. Y según pues la psiquiatría y la neurociencia, nos contaminamos de cortisol y no podemos recibir la oxitocina que da un abrazo, un beso, el toque humano. Yo me imagino a este hombre leproso. Lo primero que hizo Jesús es, dice que lo tocó. Antes de hablarle, lo tocó. Y no creo que lo haya tocado así con un dedito. Yo creo que lo tocó. Así lo tocó con sus manos, lo tocó, lo abrazó, no sé, se acercó a él y lo tocó. Y yo me imagino que este leproso, antes de sentir la sanidad, sintió el amor de Dios. Sintió cómo Jesús le amaba. No sentía repulsión por él. No sentía asco por él. No importa qué tan pecaminoso te sientas. Siempre Jesús puede acercarse contigo y puede tocarte y puede levantarte. Y Jesús le dijo, claro que quiero. Y al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Luego Jesús sana al hijo de aquel criado y le dice el capitán, no merezco que entres a mi casa, solamente di la palabra. A mí esta historia siempre me ha encantado. Di la palabra. Y yo siempre le digo a Dios, Señor, nomás di tu palabra. Yo sé que si tú dices tu palabra, todo va a cambiar, las puertas se van a abrir. Mi milagro va a suceder si dices tu palabra, pero dime qué es lo que quieres. Si tú me dices qué es lo que quieres, yo lo voy a entender. Y si dices tu palabra, va a suceder. Y luego fíjate, dice que Jesús sanó a muchos enfermos. Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos. Y también sanó a todos los enfermos. Eso sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Elías cuando dijo, Él tomó nuestras debilidades y cargó nuestras ofensas, lo que es Isaías 53. Jesús viene para sanar. Y luego, para seguir a Jesús, dice el versículo 18. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio la orden de pasar al otro lado del lago, en Decápolis. Luego vamos a hablar sobre esto, pero también es importante porque es donde se encuentran los gadarenos. Decápolis ya no eran parte del pueblo de Dios, eran paganos, y Jesús quería también ir a ese lado, porque Jesús quería encontrarse con el gadareno, que en Mateo dice que eran 2. Ay, está bien maratónico, ¿no crees? Porque son muchos los que, lo que es que tiene tanto, pero tú léelo con calma, léelo tranquilamente y que Dios te dé palabra y que Dios te ayude. Y entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Saben? Los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los que eran líderes religiosos, eran una especie de nobleza, tenían una vida privilegiada, eran de la clase alta, eran personas de una posición económica alta, muy cómoda, tenían una vida muy cómoda. Y Jesús lo que le dice: el ministerio es pesado, el ministerio es difícil, el ministerio lleva un precio que pagar. Hay un precio que pagar por el ministerio. No es cuando tienes ganas, no es cuando quieres, no es cuando se te antoja, no es cuando amaneciste de buenas, no es cuando te nace. El ministerio tiene un precio. Y créemelo, mi hermano, que no siempre tienes ganas de predicar. Hay ocasiones en que todos nos levantamos tristes, todos nos levantamos cansados. En algún momento te levantas y tú dices: ¿cómo quisiera quedarme en mi casa? Hay domingos que le digo a mi esposa, nomás porque somos los pastores, si no, no íbamos a la iglesia, porque amaneces muy cansado, tuviste una semana muy difícil, tuviste una semana pesada, y como cualquier ser humano, hay momentos en que no tienes ganas de algo, y alguien llega y te dice: ay, hermano, es que estoy muy triste, y a lo mejor tú estás peor que él, estás más triste que él. Cuando lleguemos a la muerte de Juan el Bautista, vas a darte cuenta que cuando le dan la noticia de que Juan el Bautista murió, de que lo decapitaron, dice que Jesús se apartó a un lugar lejano y se fue para irse a estar solo. Pero cuando llegó, la multitud lo estaba esperando, o sea, no podían darle un momento de soledad, no podían darle un momento de paz, de tranquilidad. Pero aquel que ha decidido servir a Dios sabe que no es cuando tienes ganas, tienes que hacerlo porque es una responsabilidad. Y Dios te da la fuerza y Dios te da la habilidad para poder enfrentar, aun cuando estás triste, aun cuando estás cansado. Y es ahí cuando descubres que Dios renueva tus fuerzas y que tu descanso está en el Señor. No tienes un descanso físico donde recostar tu cabeza, pero sí tienes un descanso espiritual donde encuentras que tu descanso está en Cristo. Y aunque no tengas ganas de cumplir con tu responsabilidad ese día, yo me imagino que Isaí hay días que no tiene ganas de dirigir, hay días que quisiera quedarse en su casa, o Jorge, que les gustaría ese día irse a Chapala, pero lo hacen. Y yo creo, mi hermano, que cuando tú entregas tu vida a Cristo, dices: tenga ganas o no tenga ganas, me nazca o no me nazca, yo cumplo con mi responsabilidad, yo lo hago. Un cristiano que es fiel en buscar a Dios, en reunirse, en leer su Biblia con ganas o sin ganas, que hace las cosas muy a pesar de cómo se siente, va a ser un cristiano fuerte y un cristiano. Continúas leyendo tu Biblia, mi hermano, y Dios te va a dar palabra. Amén. Capítulo 7, capítulo 8. Mañana ya no alcanzamos a hablar del Gadareno, ya no alcanzamos a hablar de la tormenta que se calma, pero mañana continuamos y tú sigue orando y sigue leyendo, ¿sale? Me dio un placer enorme estar contigo, te robé 5 minutitos más, pero yo espero que Dios te dé palabra, ¿sale? Te mando un abrazo, mis hermanos, un saludo a todos los que se conectan, a todos los que ven la transmisión. Es una bendición poder estar aquí con ustedes compartiendo. Dice, en la construcción se busca terreno firme, dice Andrés, pues Andrés se dedica a eso. Y la profundidad también sirve para el anclaje, para que la casa no se recorra, para que te quedes ahí en tu lugar. Gracias, Andrés, por compartirnos tu conocimiento de la construcción. Yo conozco muy poquito de la construcción, pero Andrés sí es pro.
Angélica Otero dice buenos días. Marcela Valencia saluda, buenos días. Mi prima Sara Noemí dice bendiciones. Ana Lilia dice buen día. Amén, amén, dice Andrés. Elvirita, bendiciones para todos. Un abrazo, mis hermanos. Nos vemos aquí el día de mañana. Sale. Bendiciones.